Este es el móvil y vamos a ver el lanzamiento horizontal. Bienvenidos al conocimiento. Vamos a empezar ahora esta clase observando dos fenómenos. El primero, vamos a suponer que tú estás en un partido de ping-pong y de repente tu amigo le ha dado durísimo. Entonces la pelota ha salido rodando de la mesa y tú, ¡no! Por más que pudiste correr, no la pudiste atrapar. Entonces la pelota ha salido rodando. ¿Qué ocurre en ese fenómeno del ping-pong? Salimos de una altura Y con una velocidad inicial y fíjate tú, la pelota se desplaza tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Otro fenómeno que ocurre muchísimo, por ejemplo, si estamos en un partido de golf y tú quieres hacer un hoyo en uno, ¿qué fenómenos ves tú ahí? Bueno, una persona que con una fuerza inicial lanza la pelotica, ¿verdad?, con un ángulo de inclinación y cierta velocidad inicial y describe una parábola. Todos estos fenómenos en la física le vamos a llamar lanzamiento de proyectiles. ¿Y qué son los proyectiles? Los proyectiles son aquellos objetos que son lanzados con una determinada fuerza, adquiriendo una velocidad inicial y hace que exista un movimiento tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Y vamos a clasificarlos en dos tipos de lanzamiento. El lanzamiento horizontal y el lanzamiento inclinado. El lanzamiento horizontal no es más que aquel lanzamiento de proyectil que parte desde una altura Y con una cierta velocidad inicial y se desplaza debido a la inercia del cuerpo y a la atracción gravitacional que existe en el medio. En cambio, el lanzamiento inclinado va a ser aquel movimiento producido por una fuerza con cierta velocidad inicial, pero el ángulo de inclinación sí existe con respecto al eje horizontal. En cambio, en el lanzamiento horizontal, la dirección es de 0 grados. ¿Qué tienen en común tanto el lanzamiento horizontal como el lanzamiento inclinado? Bueno, número 1, tenemos que los móviles se desplazan tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Número 2, tenemos que la trayectoria de los móviles son una parábola. Número 3, hay que tener una fuerza o hay que tener una velocidad inicial para que se den estos movimientos. Número 4, tenemos que los móviles están bajo la acción de la aceleración de gravedad y por lo tanto caen al suelo. El lanzamiento horizontal. Para que exista el lanzamiento horizontal, tiene que existir una altura Y, tiene que existir una velocidad inicial y tiene que existir, evidentemente, el vector velocidad inicial tiene que ser lanzado a los 0 grados, es decir, completamente horizontal. Entonces, si es un lanzamiento de proyectiles, entonces va a existir dos movimientos. El lanzamiento horizontal como tal y tiene el componente horizontal y el componente vertical. Entonces, primero, en el componente horizontal ya les dije que era un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces eso quiere decir que no hay ninguna fuerza y por lo tanto la velocidad inicial siempre va a ser constante. Es decir, va a ser igual en todo el movimiento, solo para el eje X. El componente vertical de los lanzamientos horizontales se va a caracterizar por ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque la aceleración de gravedad está a favor, es decir, favorece la caída del cuerpo al suelo. Esto quiere decir que la velocidad vertical va a ir aumentando conforme pasa el tiempo. Para el lanzamiento horizontal, pues como tenemos que hacer el estudio simultáneo, tanto para el eje horizontal como para el eje vertical, tenemos ecuaciones que nos van a permitir estudiar simultáneamente y separadamente estos fenómenos.
Entonces, para el movimiento horizontal del lanzamiento horizontal. Entonces, primero, la velocidad inicial, ¿verdad? Va a ser igual en todo el tiempo que transcurre el movimiento, es decir, va a ser un MRU y por lo tanto, si yo quisiera saber cuál es la componente horizontal de la velocidad a lo largo del movimiento, pues simplemente con saber la velocidad inicial tengo, entonces no hay problema ahí. Luego, si yo quisiera saber la distancia recorrida por el móvil en el eje horizontal, entonces yo con una simple ecuación como la que vamos a ver aquí, tenemos la rapidez inicial por el instante de tiempo que yo deseo averiguar la distancia recorrida. ¿Ok? Luego, para el movimiento vertical, si yo quisiera saber cuál es la velocidad en el eje Y, tengo dos expresiones matemáticas que me van a permitir describir el estudio de este fenómeno. Entonces, primero, si conozco el instante de tiempo que yo deseo saber cuánto es la velocidad en el eje Y, pues simplemente con multiplicar la aceleración de gravedad por el tiempo o el instante de tiempo que yo deseo saber, pues entonces utilizo esa expresión matemática. Ahora, si yo quisiera saber cuál es la velocidad, ¿verdad?, en el eje Y, en un instante determinado, conociendo la altura o la distancia recorrida en el eje vertical, puedo utilizar esta expresión matemática. Si te fijas, son las mismas expresiones que tú utilizabas en caída libre en tercer año. La componente en Y al cuadrado de la velocidad es igual a 2 por la aceleración de gravedad por la distancia vertical. Y si yo quisiera saber cuánta distancia en el eje vertical he recorrido a lo largo de mi movimiento, conociendo un instante de tiempo determinado, pues puedo utilizar la expresión matemática que vemos a continuación. Distancia recorrida es igual a 1/2 por la aceleración de gravedad por el instante de tiempo al cuadrado. Ahora bien, como estamos hablando de dos movimientos que ocurren simultáneamente, pues tenemos que hallar el resultado. Tenemos que unir los dos movimientos para expresar una sola respuesta. Entonces, para hacer esa magia, y recordando que la velocidad y el desplazamiento son vectores, entonces necesitamos hallar el módulo de estos vectores. Entonces, para hallar el módulo del vector velocidad, simplemente yo voy a agarrar la raíz cuadrada de la componente de la velocidad en x al cuadrado más la componente de la velocidad en y al cuadrado. Y para hallar el módulo del desplazamiento, pues yo voy a utilizar la componente de la distancia en x recorrida al cuadrado más la distancia de y elevado al cuadrado, y eso le vamos a sacar la raíz. Al ser, entonces, lo que les decía, un vector, la velocidad, entonces también necesitamos hallar la dirección. Para hallar la dirección, pues tenemos que basarnos en que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Quién va a ser el cateto opuesto? Pues la componente en Y. Tiene lógica, la parte vertical. Y el cateto adyacente va a ser la componente en X. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a agarrar el ángulo alfa y le vas a sacar la inversa de la tangente. Para hallar la dirección del desplazamiento como vector, pues también aplicamos el mismo concepto visto anteriormente. Pero esta vez vamos a utilizar como cateto opuesto el desplazamiento vertical o la componente de la distancia y, y como cateto adyacente vamos a utilizar la distancia en x. Entonces, la misma historia, sacamos el ángulo tangente a la menos 1 o arco tangente, también en algunas calculadoras sale así. Ahora bien, hay otra variable importantísima en los lanzamientos horizontales, que es el tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? No es más que el instante o el periodo de tiempo que tarda el cuerpo desde que sale de la altura y o la altura inicial hasta el momento en que cae al suelo. Es decir,
que es el tiempo que me va a decir cuánto falta para que llegue al suelo. ¿Cómo vamos a determinar el tiempo de vuelo matemáticamente hablando? Bueno, vamos a utilizar esta expresión que se deriva además de la ecuación de caída libre de la distancia en función del tiempo. Y vamos a decir 2 por la altura inicial con la aceleración de gravedad. 2 por la altura inicial entre la aceleración de gravedad y sacamos la raíz cuadrada de eso. Otra variable importantísima que no se nos puede olvidar para esto de lanzamientos horizontales es el alcance horizontal. ¿Y qué es el alcance horizontal? Bueno, el alcance horizontal no es más que la distancia horizontal alcanzada, valga la redundancia, por el cuerpo desde el momento en que es lanzado desde la altura inicial hasta el momento en que cae al suelo. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar o qué expresión matemática vamos a emplear? Bueno, como estamos en presencia de un MRU, vamos a utilizar la velocidad en el eje X, ¿ok?, por el tiempo que tardé en llegar al suelo. También es conocido como tiempo de vuelo. Aprendimos qué es un lanzamiento de proyectil. Aprendimos que existen dos tipos de lanzamientos de proyectiles, el lanzamiento horizontal y el lanzamiento inclinado. Además, aprendimos que en los lanzamientos de proyectiles existen simultáneamente dos movimientos que se van a estudiar separadamente. Recuerda que también existen ecuaciones matemáticas que te van a permitir describir tanto en el eje horizontal como en el eje vertical las variables que componen al fenómeno del lanzamiento horizontal. Porque recuerda, la física es divertida.